Sinigu y yo crecimos juntos, novios de la infancia, y estábamos a punto de comprometernos a finales de este año. Pero durante el Festival de los Faroles, él se enamoró de otra chica e insistió en romper el compromiso. Dijo que yo era aburrido, que no tenía tanto talento como ella, y me rogó que lo dejara ir. Acepté. Después se arrepintió profundamente. Antes de morir, su único deseo era verme una última vez. Me puse mi vestido de novia, me miré en el espejo y dije, ¿quién es Sinigu? No lo conozco. Despídelo, no arruines la hora auspiciosa. Nuestras familias vivían juntas. De niños, desde el primer encuentro familiar, Sinigu se aferró a mí con fervor. Una vez dijo, Xifeng es la chica más bonita del mundo. Madame Xin sonrió con dulzura y le preguntó, si te gusta tanto Xifeng, ¿te casarías con ella de mayor? Sinigu se sonrojó y tartamudeó, por supuesto que sí. Mi cara también se puso roja. No me atreví a mirarlo, pero en silencio tomé sus palabras como una promesa. A medida que crecía, Sinigu se volvió guapo y talentoso. Incluso entre la multitud, destacaba como el joven caballero refinado que todos admiraban. Lo apreciaba profundamente, así que cuando Madame Xin vino a mi casa a proponerme matrimonio antes de Año Nuevo, me llené de alegría. Sin embargo, ese día, la expresión de Sinigu era tranquila, casi indiferente. Me había acostumbrado. En los últimos años, ya no me seguía como antes. Pensé que era simplemente madurez, que había aprendido a controlar sus emociones, pero aún me llevaba en su corazón. Después de todo, si no, ¿por qué vendría a mi casa a pedirme matrimonio? En el Festival de los Faroles, como siempre, salimos juntos a ver las luces. Los vecinos nos reconocieron y nos felicitaron, sabiendo que éramos novios de la infancia y pronto nos casaríamos. Miré tímidamente a Sinigu, pero solo sonrió levemente y dijo, no hay prisa. Antes hablaba de casarse conmigo todos los días, ahora decía que no había prisa. Un dolor silencioso me llenó el pecho, pero lo oculté tras una sonrisa. El festival estaba animado con risas y luz por todas partes. Estaba emocionado. Pero Sinigu parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Entonces, dentro de la taberna de la familia Au, durante el concurso de poesía, la vio. Una mujer con un vestido rojo resplandeciente, deslumbrante, radiante como el fuego. Se alzaba en lo alto del escenario, recitando versos tan brillantes que incluso los grandes eruditos enmudecieron, incapaces de responder. Sinigu subió con entusiasmo al escenario para intercambiar poemas con ella. En la capital era famoso por su brillantez literaria, incluso los niños de pueblos fronterizos remotos podían recitar sus versos de memoria. Así que cuando presentó su propio poema, pensé que no perdería. Hasta que la niña empezó a hablar. Las aguas del río amarillo descienden del cielo, precipitándose hacia el mar, para no regresar jamás. Una sombra sesgada se extiende sobre el arroyo azul y poco profundo. Un tenue aroma flota bajo la luna que se apaga. Las flores llenan el salón, embriagando a 3000 invitados. Una sola espada atraviesa 14 provincias. Las aguas del río amarillo descienden del cielo, precipitándose hacia el mar, para no regresar jamás. Un verso de Trae el vino de Levi. Una sombra sesgada se proyecta sobre el arroyo azul y poco profundo. Un tenue aroma flota bajo la luna que se apaga, de la pequeña flor del ciruelo en el jardín de la montaña de Limbú. Las flores llenan el salón, embriagando a 3000 invitados. Una sola espada atraviesa 14 provincias. Una visión poética de belleza y poder entrelazados. Sentado bajo el escenario, reflexioné sobre cada palabra y no pude evitar sentir asombro. Nunca había visto a nadie que en el tiempo que toma beber una taza de té, pudiera componer tantos versos refinados e inolvidables. Y ella era solo una chica desconocida. Aunque el poema de Sinigu ya era exquisito, incluso él le hizo una reverencia de admiración antes de bajar del escenario, satisfecho. Pensé que se había apuntado al concurso para ganarme la linterna más bonita. Así que cuando bajó le sonreí con dulzura y le dije, no pasa nada. Ya compré la linterna que más me gustaba. Pero Sinigu no pareció oírme. Miró a la chica asombrado y murmuró, es como el jade escondido en una piedra, su belleza y talento son suficientes para hacer temblar de asombro. ¿Cómo no iba a saber que existía una mujer así en este mundo? Me quedé paralizado un instante,
pero luego me obligué a tranquilizarme. Era realmente talentosa, incluso yo estaba deslumbrado, y más aún alguien como Senegu, que estaba frente a ella. El tabernero le entregó el premio de la linterna y la multitud se dispersó lentamente, admirada. Cuando Senegu y yo estábamos a punto de irnos, la chica lo llamó de repente. «Oye. Tu poema fue maravilloso. Esta linterna te la doy». Dicho esto, se la lanzó. Él la atrapó con una mano, sonriendo mientras preguntaba, «¿Puedo saber su nombre, señorita?» «Recuerde esto, me llamo Lu Jingyue». Lu Jingyue sonrió radiante y se alejó con una gracia despreocupada, como la luz del sol dispersándose entre la niebla matutina. Lo vi con claridad, un destello brilló en los ojos de Senegu. Y tuve miedo. Nunca me había mirado así en todos estos años. De camino a casa, rebosaba de emoción, recitando los poemas de Lu Jingyue una y otra vez, elogiándola sin cesar. Sabía que admiraba a las mujeres cultas, pero yo nunca fui una de ellas. Mi padre dedicó su vida al estudio de la historia, así que crecí amando el folclore y los cuentos antiguos. Mientras otros en clase debatían sobre la redacción poética, yo estaba ocupado anotando historias de marineros extranjeros en los muelles. Sabía que la poesía de Lu Jingyue era hermosa, pero no podía analizar la elegancia de cada verso como Senegu. Cuando hablaba de poesía conmigo solo podía asentir y estar de acuerdo. Al cabo de un rato suspiró con impaciencia. «Olvídalo, ¿qué ibas a saber tú de todas formas?» Se dio la vuelta y siguió caminando con un ánimo sombrío y distante. Me dolía el corazón, como una aguja que me apuñalaba profundamente. Al bajar del carruaje, él sostenía la linterna como si fuera un tesoro. Le pregunté en voz baja, «Egu, ¿podrías darme esa linterna?» Frunció el ceño. «¿No te habías comprado ya uno?» En ese momento me di cuenta de que se me escapaban muchas cosas. La linterna. Y el propio Senegu. Esa noche me quedé despierta, recordando la mirada de él mientras miraba a Lu Jingyue. Me dolió más de lo que podía soportar. Pero me dije que quizá le estaba dando demasiadas vueltas, que quizá lo había malinterpretado. Así que me tragué mi pena en silencio. Solo deseaba que Lu Jingyue desapareciera en el mar infinito de gente, que nunca regresara, para que la vida entre Senegu y yo volviera a ser como antes. A la mañana siguiente llevé una cesta de pasteles de arroz que mi madre había hecho y fui a buscar a Senegu. Nos habíamos prometido que el 16 subiríamos al monte Changu para ver los picos nevados sobre el mar de nubes. Al llegar a la residencia Sen, el portero me dijo que Senegu se había ido temprano esa mañana. Me apresuré a preguntarle ¿a dónde iba? Todos los años él y yo íbamos juntos al monte Changu. Nunca lo había olvidado, así que ¿por qué lo habría hecho este año? El anciano se rascó la cabeza pensando y finalmente dijo, «No estoy seguro, señorita». Pero al salir, parecía tener mucha prisa y llevaba consigo la linterna que trajo ayer. Parecía que iba a encontrar a alguien. Con esas palabras, todo se aclaró. Me di la vuelta con el cuerpo helado, vagando como un fantasma sin alma. Los pasteles de arroz de mi cesta se endurecieron poco a poco bajo el viento cortante. Había ido a buscar a Lu Jingyue. Había olvidado nuestra promesa. El viento frío me azotaba la cara y temblaba mientras miraba hacia el monte Changu, cuyos picos se ocultaban tras la niebla. Bien. Si no vinieras, iría solo. Con el pequeño paquete de pasteles de arroz a la espalda, subí la montaña solo, desafiando el frío. Tropecé innumerables veces, raspándome las rodillas y las manos, pero de alguna manera logré llegar a la cima. La nieve cubría la cima. Bajo los acantilados se extendía un vasto océano de nubes, como un paraíso celestial. Pero antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, oí una voz familiar. ¡Qué hermoso! Como en un cuento de hadas, no me mentiste después de todo. Me giré hacia el sonido. Lu Jingyue sonreía, radiante y colorada, mirando al elegante joven a su lado, quien sino Shinji-heu. Hablaban y reían, con el rostro radiante de alegría. Mientras tanto mi corazón se retorcía de dolor. Arrastrando mis pesados pies, me acerqué tragándome la humillación. Shinji-heu. Se quedó paralizado, dudó y se dio la vuelta. Al verme hubo sorpresa e incluso confusión, pero ni rastro de culpa ni tristeza. Sifeng, ¿qué haces aquí?
Conteniendo las lágrimas, sonreí levemente. ¿No prometimos venir juntos? ¿Por qué no me llamaste? Hizo una pausa, con una expresión incómoda. Lo olvidé. Lo olvidé. ¿Fue realmente olvido o simplemente pensó que ya no importaba? Lu Jingyue me miró con curiosidad. ¿Y quién es ella? Abrí la boca para decir que soy su prometida. Pero antes de que pudiera hablar, Shin Ji-Heum me interrumpió. Es la hija de mi vecina. De niñas jugábamos juntas, eso es todo. No le des mucha importancia. Solo un vecino. Bien podría haberme aplastado el corazón con su talón. Solté una risa amarga. Así que soy el vecino. ¿Y ella qué es? Tu amante. La expresión de Shin Ji-Heum se ensombreció. Solo somos amigos que comparten el gusto por la poesía. No hables con tanta dureza, dijo Sifeng. Con dureza. No había dicho nada cruel, pero él ya estaba furioso. El rostro de Lu Jingyue mostraba una clara irritación. Me fulminó con la mirada. ¿De dónde salió esta mujer celosa? ¡Qué mala suerte! Me voy. El viento en el monte Changgu se volvió feroz, la niebla se arremolinaba densamente hasta que todo se volvió blanco. Sifen, te has pasado. Espetó Shin Ji-Heum, y corrió rápidamente tras Lu Jingyue. Me quedé allí con la mirada perdida mientras sus figuras se perdían en la niebla. Entonces bajé la montaña a trompicones, con el vestido roto y salpicado de barro y sangre. La herida de mi rodilla sangraba profusamente, tiñendo de rojo el dobladillo de mi falda blanca. Ya ni siquiera me dolía. En realidad no. Al volver a casa, me atacó la fiebre y el resfriado. Estuve 3 días en cama sin hablar con nadie. Mis padres estaban desesperados. De pequeño, siempre que enfermaba, la sola presencia de Shin Ji-Heum me curaba. Así que esta vez, se apresuraron a encontrarlo. Regresó, pero no con preocupación. Lo primero que dijo fue que quería romper el compromiso. Dijo que nunca había conocido a una chica como Lu Jingyue. Que se había enamorado de ella a primera vista. Que su corazón no pudo resistirse. Mi padre, furioso, le dio una bofetada en la cara. Primero me lo propones, ahora quieres retirarte. ¿Cómo te atreves a pisotear el corazón de mi hija así? Shin Ji-Heum se arrodilló en el suelo, firme. Por fin he conocido a la persona con la que realmente deseo pasar el resto de mi vida. Si la dejo ir, me arrepentiré para siempre. La vida es demasiado corta y me niego a vivirla a medias. Desde mi cama, lo miré a través de la neblina febril y susurré. Shin Ji-Heum. Fuiste tú quien me buscó primero. Fuiste tú quien decía, todos los días, que querías casarte conmigo. Se quedó paralizado y apretó la mandíbula. En aquel entonces no sabía qué era el amor. Sifeng, olvida esas cosas. Olvídame. Encontrarás a alguien mejor. Una lágrima se deslizó silenciosamente por el rabillo del ojo. Me había pintado un sueño, solo para destrozarlo con sus propias manos. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el chico que una vez me tomó la mano con tanto cariño, preguntándome tímidamente si yo también lo quería? Se había ido. Cerré los ojos sin querer verlo más. Mi padre lo echó de casa y fue directo a confrontar a sus padres. La señora Sen lloró desesperada, pero el señor Sen aplaudió satisfecho. Bien hecho. Sifeng tiene mi espíritu, audaz y decidido. Un hombre de verdad debe seguir su corazón. Lu Xingyi es un talento excepcional, perfecto para mi hijo. No como Sifeng, que se pasa el día escribiendo tonterías sobre viejas historias. Mis padres estaban demasiado aturdidos para hablar. Al final, el compromiso se disolvió. Mis padres se sentaron junto a mi cama con lágrimas en los ojos. No te preocupes, Sifeng, dijo mi padre con dulzura. Aunque nunca te cases, te cuidaremos toda la vida. La señora Sen también vino, abrazándome mientras lloraba. Sifeng, lo siento mucho. No me queda rostro para volver a verte. Cuando te cases algún día, yo mismo te prepararé una dote como lo harían tus padres. Después de ese día, la señora Sen empacó sus pertenencias y regresó a casa de su madre. Nunca más volvió a la casa de los Sen.
El día de la boda de Senjigu y Lu Jingwei, solo el maestro Sen estaba en el salón ceremonial. Tuvieron la desfachatez de enviarme una invitación. Me negué alegando enfermedad. Al día siguiente, tras recuperar el ánimo, llevé una tablilla de bambú y me dirigí hacia el norte de la ciudad. Pero en cuanto salí de la puerta, me topé con los recién casados. Me quedé paralizada. Lu Jingwei me fulminó con la mirada y espetó: ¿Qué miras? Antes de que pudiera responder, nuestro portero escupió al suelo y gritó: bruja destrozadora. ¿Cómo te atreves a compararte con Nuestra Señora? Lu Jingwei se burló con frialdad. Solo estaban comprometidos, y fue una promesa verbal. Sin contrato matrimonial, sin vínculo legal, ¿cómo podría llamarse robo? Tú, ladró el viejo sirviente furioso. El propósito de un compromiso es declarar que los hijos de ambas familias se casarán. Tú. Lo interrumpo con voz tranquila y fría. No te molestes con ellos. Cerré la puerta. Luego me di la vuelta y caminé hacia el norte. Detrás de mí, se oyó la voz de Senjigu. Zifeng, ¿a dónde vas? Lo tomé como si no fuera más que el ladrido de un perro callejero, lo ignoré por completo y seguí caminando. Fragmentos de su conversación se llevaron el viento. Esa mujer es muy grosera. ¿Sigue enojada conmigo? Qué corazón tan mezquino y estrecho, con razón su amante la abandonó. Qué voz tan estridente. Me costaba creer que la misma mujer que una vez compuso versos tan elegantes pudiera hablar con tanta crudeza. Así que este era el tipo de mujer que Senjigu admiraba. Tras un breve silencio, su voz, con un matiz de culpa, le siguió: Jin-yue, no hables así de ella. Quizás incluso él sabía que me debía una disculpa. Llegué al distrito norte y entré en la taberna más grande. Antes de mi compromiso me encontré por casualidad con un occidental, un viajero que me contó muchas historias del viejo mundo. Habíamos quedado en que, cuando tuviera tiempo libre, lo visitaría de nuevo para continuar nuestras conversaciones. Desafortunadamente, cuando llegué no estaba por ningún lado. Los camareros iban de un lado a otro, demasiado ocupados para siquiera atender a los clientes. Un hombre en la mesa de al lado se inclinó y dijo: ¿No oíste? Esta noche el joven general, famoso en toda la capital, ofrece un banquete aquí. Lo conocía, por supuesto. Se llamaba Joaquín Chen, un héroe en ascenso que recientemente había obtenido grandes méritos defendiendo las fronteras contra las tribus del norte. Guapo, talentoso y ya objeto de innumerables rumores entre las mujeres de la nobleza. Estaba demasiado absorto en mi desamor por Senjigu como para sumarme a la emoción de la ciudad. Al pensarlo ahora, suspiré. El occidental probablemente no aparecería esa noche, qué lástima. No muy lejos, un hombre barbudo hablaba animadamente a la multitud reunida. El príncipe heredero exiliado escapó a Cantón y luego abordó un barco con destino al oeste. Oí que está reclutando a decenas de miles de soldados de élite en una isla, esperando el momento oportuno para regresar y masacrarnos a todos. Los espectadores quedaron boquiabiertos, alarmados. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Negué con la cabeza, di un paso al frente y corté bruscamente. Te equivocas. El príncipe heredero exiliado murió hace mucho. ¿Cómo pudo regresar?, gritó el hombre barbudo. ¿Qué podría saber una joven como tú? Sí que lo sé, repliqué con firmeza. Innumerables personas en Guangzhou lo vieron con sus propios ojos. El príncipe heredero fue capturado por patriotas locales, destripado y arrojado a la basura. En cuanto a tus conversaciones sobre barcos y ejércitos en Occidente, son puras tonterías. Debes haberlo leído en los registros de las 9 provincias. Su rostro se congeló. Los registros de las 9 provincias. Sí, lo dije claramente. Permítanme aclararles, el autor de ese libro, Cher Luseng, es solo un pobre erudito que nunca ha visto el mundo. No sabe nada de la verdad. Sus cuentos no son más que fantasías descabelladas. Entonces lo miré directamente a los ojos. Sois Cher Luseng. Se hizo un silencio atónito. Decenas de miradas se volvieron hacia mí. Continué, cada palabra firme y fría. Cada relato que he escrito fue verificado por testigos directos. Para rastrear el destino del príncipe caído, mi padre y yo viajamos personalmente a Cantón. Pero tú, difundiendo rumores infundados para sembrar el pánico,
¿Qué intentas lograr exactamente? Sí, sí. El hombre barbudo tartamudeó sin palabras. En ese momento una voz masculina, clara y agradable sonó detrás de mí. Así que eres Cher Luseng, de verdad. Me giré y casi choqué con un par de ojos brillantes como la luz de las estrellas. El hombre frente a mí era alto y delgado, de rasgos impactantes y refinados. Su largo cabello negro estaba atado con un cordón de seda que ondeaba al viento, dándole un aire heroico. No pude evitar pensar, ¿cómo podía haber un hombre tan deslumbrante en la capital, uno que nunca había visto? Mientras me preguntaba, mi mirada se posó en la callosidad de su palma, la marca de un espadachín. Enseguida comprendí quién debía ser e incliné la cabeza cortésmente. Sí, el general Hua. La sorpresa y el deleite brillaron en sus ojos. Parecía emocionado, casi como un niño, como un lobo joven al avistar a su presa. Eres Cher Luseng, quien escribió los registros de las 9 provincias, ¿verdad? Parecía genuinamente emocionado. No entendí por qué, así que respondí con calma. Era algo que escribí en mi tiempo libre, notas triviales en realidad. Trivial. Repitió con incredulidad. ¿Te das cuenta de que tu libro completa capítulos enteros de nuestra historia? Huayin Chen se acercó con la voz temblorosa, no supe si por pasión o por otra cosa. Cher Luseng, he estudiado tus obras durante 6 años, desde mi época académica hasta mi investigación doctoral, con la esperanza de descubrir tu verdadera identidad. Nunca imaginé que serías mujer. Por un momento me dio vueltas la cabeza, confundida, doctorado. Investigación. Pero me di cuenta de que lo decía como un elogio. Toda mi vida, la gente había descartado mis escritos como tonterías indignas de la lectura pública. Quienes tenían ejemplares los escondían bajo sus escritorios, demasiado avergonzados para admitirlo. Nadie había pronunciado mi nombre con admiración, nadie excepto Huayin Chen, quien ahora me miraba con sincero respeto. Gracias, dije en voz baja. Pero, ¿qué quieres decir con eso de llenar vacíos históricos y todo eso de las academias? No lo entiendo bien. Parpadeó y luego sonrió levemente. Ah, eso no importa. No te preocupes. Recomponiéndose, se giró bruscamente hacia el hombre barbudo. Este tipo ha estado difundiendo mentiras maliciosas para sembrar el pánico. Guardias. Llévenselo para interrogarlo. No, general, olvídeme. Solo repetía lo que oí. El hombre gimió. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos mientras los soldados se lo llevaban a rastras. La multitud conmocionada se dispersó rápidamente. Huayin Chen me miró de nuevo con un destello de diversión en sus ojos. ¿Dónde vive, señor Luseng? ¿Cuántos años tiene? ¿Y qué lo trae por aquí hoy? Me sentí incómodo bajo su escrutinio y murmuré, por favor, no me llame así en público. Solo llámame Hua Zifeng. De acuerdo, Zifeng. Asintió con un tono ligero, pero con una mirada extrañamente atenta, como si se guardara preguntas que no se atrevía a hacer. Su ayudante se rascó la cabeza y soltó, Hua Zifeng, ¿eres tú a quien abandonó ese Sinigu? Toda la capital habla de ello. Toda la capital. Me acaloré. Los ojos de Huayin Chen se abrieron de par en par, incrédulo. ¿Quién es ese idiota? Su ayudante guardó silencio al instante. Huayin Chen apretó la mandíbula y resopló con frialdad. No dejes que te moleste, Zifeng. Él se lo pierde. Una chica como tú se merece al mejor hombre del mundo. No esperaba esas palabras, y una inesperada calidez floreció en mi pecho. Sonriendo levemente dije. No estoy triste. Digamos que me mordió un perro. Parpadeó y se echó a reír. Sabía que eras atrevido. Sin dejar de reír, de repente pareció recordar algo. Espera, ¿cómo me reconociste de un vistazo? ¿Me habías visto al volver a la capital? No, dije con sinceridad. Me fijé en tu porte y en los callos de tu palma. Eso fue suficiente. Ah, así que es eso. Sonrió con orgullo. Bueno, es cierto, nadie más en la capital tiene el mismo espíritu heroico que yo. Este Huayin Chen no tenía ni pizca de modestia. Suspiró casi con decepción. Pensé que tal vez vendrías a verme.
Debí saber que no eras de los que buscan caras bonitas. Te equivocas, respondí secamente. Me encantan las caras bonitas. No estaba de humor esos días. Se rió. Lo sabía, eres una mujer honesta. Pasamos medio día vagando juntos por el distrito norte y sin darme cuenta, el peso de mi corazón se había disipado. Como el occidental que esperaba no apareció, era hora de volver a casa. Para mi sorpresa, Huang Chen insistió en acompañarme él mismo. Su ayudante trajo un robusto caballo negro. El radiante joven general montó con un movimiento fluido y me tendió la mano. Al borde del camino unas chicas lo reconocieron y se detuvieron a observar, saludando y gritando su nombre con entusiasmo. Levanté la mano a medias, pero dudé. ¿No sería demasiado llamativo? Pero antes de que pudiera reaccionar, alguien me agarró, me subió a un caballo y me abrazó. Me quedé en blanco, ni siquiera recordaba cómo había llegado allí. «Hueles bien», murmuró. Me sonrojé al instante. ¿Cómo podía decir algo tan descarado con tanta naturalidad? Luego preguntó, ¿esos son pasteles de arroz a la parrilla? Parpadeé. Probablemente. Extendió la mano y apretó la pequeña bolsa abultada que llevaba. ¿Por qué traes tantas? Exhalé aliviada, sintiendo una repentina oleada de vergüenza. Mi madre tenía miedo de que me diera hambre. Dijo que la comida de afuera no está limpia. Él se rió entre dientes. Así que el famoso Ser Lu Sang todavía le teme a su madre. Antes de que pudiera responder, se rió a carcajadas, chasqueó las riendas y dijo, agárrate fuerte. El caballo galopó como el viento, llevándonos a ambos. La gente al borde de la carretera se detenía a mirarme, susurrando y señalando. Mortificado, intenté esconder la cara tras la manga. ¡Qué ostentoso! Hua Qingche me acompañó hasta casa. Justo cuando estaba a punto de desmontar, de repente me agarró la bolsa y me detuvo. «Sifeng, ¿estarás mañana en el cuartel norte?» Había una chispa de expectación en sus ojos. «Sí. Todavía tengo que encontrar al occidental para terminar nuestra historia». «Bien», dijo soltándose por fin. Saltó del caballo y me tendió la mano. «No tengas miedo. Baja». Dudé, pero luego decidí bajar sola por el lado opuesto. Él se apresuró a dar la vuelta, hablando alegremente. Después del banquete de esta noche seré libre de nuevo. Puedes venir entonces también. He pasado años en la frontera y conozco todo tipo de historias extrañas y fascinantes. Asentí. Muy bien. Sonrió satisfecho. A lo lejos una joven lo reconoció y corrió frenéticamente. Volvió a subirse a su caballo. Ve ahora. Pero prométeme que vendrás mañana. Me quedé allí observándolo alejarse, alto y firme, con la luz del sol destellando contra su armadura. ¿Cómo podía haber alguien así en este mundo? Tan cálido, tan brillante, tan vivo. Para cuando regresé a casa, ya había anochecido. La familia Sin llamó a la puerta, trayendo una cesta de huevos, esperando una amable bendición. Mi padre abrió la puerta, los miró con la mirada perdida, como si fueran invisibles, miró a su alrededor y dijo, «Qué extraño. Juraría que oí que llamaban, pero no hay nadie». ¿Será que un perro callejero golpeó la puerta? Toda la familia se empalideció de rabia. Antes de que pudieran hablar, su padre cerró la puerta de golpe. Afuera, se oyó la voz del maestro Sin. «Hua. Eres historiador, ¿cómo puedes comportarte con tanta crudeza?» Mi padre alzó la voz enseguida. «Cielos. Este perro rabioso está ladrando otra vez, qué dolor de cabeza. Señora Azifang, tráigame el palo para pegar perros». Esa noche me quedé dormido con sus gritos. Cuando desperté a la mañana siguiente el sol ya estaba alto y el mundo estaba en silencio. Papá me dijo, «No te preocupes, no te los volverás a encontrar». Regañé al viejo Sin hasta que casi se desmaya, y ese mocoso y su esposa se han ido de luna de miel, sea lo que sea que eso signifique. ¿Qué es una luna de miel, papá? Quizás un río. Supongo. Lo pensé mucho, pero no recordaba ningún río con ese nombre, así que lo dejé pasar. A menos que Sinigu cayera en el inframundo, decidí, ya no me importaba.
Mi madre me preparó unas tortas de maíz y partí de nuevo hacia el barrio norte. Joaquín Chen no estaba, aunque me había hablado con tanta calidez el día anterior que casi esperaba que me estuviera esperando. Por suerte el occidental había regresado. Me senté a su lado y seguí escuchando la historia inconclusa de antes. El tiempo se desvaneció, 2 horas completas pasaron en un instante. Estaba tan absorto que no me di cuenta del alboroto exterior hasta que las puertas de la taberna se abrieron de golpe y un hombre gritó: «¡Corran! Los guardias están acordonando el barrio norte». Me quedé paralizado. Había oído rumores a principios de esa primavera. Un brote de peste se había extendido por los condados cercanos, dejando muchos muertos. Aunque la corte imperial había emitido estrictas órdenes de cuarentena, un portador de la peste se había infiltrado en el distrito norte, propagando la enfermedad a muchos otros. El magistrado de la ciudad, temeroso del castigo, ocultó el brote en lugar de informarlo. Para cuando la verdad ya no pudo ocultarse, más de 10 personas ya habían muerto. En media hora se emitió un decreto imperial que ordenaba el cierre total del distrito norte. Cundió el pánico. La gente huyó en todas direcciones. Apreté con fuerza mi bulto mientras la multitud me empujaba y me arremolinaba. Apenas unos pasos después, los soldados nos bloquearon el paso, gritando que cualquiera que incitara el caos sería ejecutado en el acto. Alguien intentó resistirse y fue decapitado inmediatamente. Al darse cuenta de que no había escapatoria, los ciudadanos aterrorizados regresaron corriendo a la taberna, llorando y lamentándose. Me escondí en un rincón, temblando mientras observaba el caos que se desataba afuera. Moriría allí. Cayó la noche. De repente las puertas de la taberna se abrieron de golpe con un fuerte estruendo. Por encima del estruendo oí a un hombre gritar desesperadamente: «Hua Zifeng. Hua Zifeng, ¿estás aquí?». El sonido fue como un trueno en un cielo despejado. Levanté la cabeza bruscamente y me encontré con la mirada ansiosa de Joaquín Chen. Solo Dios sabe lo feliz que me sentí al escuchar esa voz familiar con tanta desesperación. «Ahí estás», exclamó con el rostro aliviado. Corrió hacia mí y me ayudó a levantarme, cubriéndome con su cuerpo, con la mirada escrutándome de pies a cabeza. «¿Estás herida? ¿Alguien te pisoteó o te empujó? ¿Te duele algo?». Parecía muy preocupado, como si yo fuera alguien inestimable. Negué con la cabeza y le pregunté en voz baja: «¿Cómo entraste aquí?». Respondió: «Después de salir del juzgado, oí que el distrito norte había sido acordonado. Fui a tu casa enseguida. Tu padre dijo que no habías vuelto, así que supuse que aún estarías en la taberna. Menos mal que te encontré. No sabes, cuando oí que varias mujeres habían muerto aplastadas aquí, casi se me para el corazón». «Pero es peligroso», dije en voz baja. «Entraste en una zona sellada, quizá no puedas salir. ¿Cómo podría quedarme de brazos cruzados mientras estás atrapado aquí solo?», dijo con firmeza. «Si algo te pasara, no me lo perdonaría jamás». La preocupación en sus ojos era real. El cariño, real también. «¿Pero por qué?». «Joaquín Chen», susurré, «solo llevamos un día conociéndonos. ¿Por qué me tratas tan bien?». Respiró hondo. «No lo entiendes. He leído tus escritos cientos, miles de veces en noches solitarias. He pensado en ti incontables veces. Te has convertido en parte de mí, en algo inconmensurable». Me quedé atónito. En lo más profundo de mi ser, mi corazón empezó a florecer. Así que realmente existía alguien que resonaba conmigo, prueba de que lo que había hecho no había sido en vano después de todo. Joaquín Chen se quedó. Esa noche él y yo nos acurrucamos en un rincón, él usó su cuerpo para protegerme del frío. Por primera vez en días dormí profundamente. Me trató como si fuera una frágil flor blanca, algo que había que proteger, algo que jamás tocar. Al día siguiente el caos aún reinaba en el distrito norte. Los enfermos yacían abandonados en las calles. Los hambrientos saquearon toda la comida que pudieron encontrar. Aunque el tribunal había enviado funcionarios, sus esfuerzos apenas si sirvieron de nada. Después de pensarlo mucho, me di cuenta de que si quería sobrevivir, tenía que salvarme. No tenía formación médica, pero recordaba los tratamientos que había estudiado en los relatos de epidemias de diferentes regiones.
Antes había dudado pensando que llegarían los médicos. Ahora, sin ayuda, solo podía arriesgarme, convirtiendo la desesperación en esperanza. General Hua, dije, mi estatus es impotente, así que necesitaré su ayuda para lograrlo. Asintió de inmediato con total confianza. Dígame qué hacer, lo haré. De alguna manera, solo oírlo decir eso me llenó de confianza. Hagan lo que les digo, les indiqué. Preparen una toalla de algodón limpia para cada persona. Cocínelas al vapor con hierbas como Atractylodes, Bupleurum y madreselva. Todos deben usarlas para cubrirse la boca y la nariz, estén o no enfermos, y cambiarlas a diario. Luego preparen decocciones de las mismas hierbas, de nuevo, todos deben beberlas, estén o no infectados. Sus ojos se iluminaron. Este método es del tercer volumen de tus registros de las 9 provincias, ¿verdad? Me quedé paralizado. El tercer volumen ni siquiera se había publicado. ¿Cómo lo supo? No importa. Eso no importa. Hazlo rápido, dije, y luego hice una pausa. Y usa primero un paño de algodón limpio para atender los casos urgentes. Asintió y se marchó a toda prisa. Proveniente del ejército y con un título nobiliario, todos en la capital lo reconocieron. Y aunque no lo hicieran, bueno, unos cuantos moretones solían refrescarles la memoria. Unas horas después, no solo había cumplido con todas mis instrucciones, sino que también había logrado organizar a los infectados en una zona, a los contactos cercanos en otra, y había mantenido al resto de los ciudadanos tranquilos y ordenados bajo su mando. Cuando el sol se puso en el horizonte, vino a escoltarme mientras inspeccionábamos los alrededores. Al pasar por una de las calles bloqueadas, vimos a una multitud de civiles reunidos afuera, retenidos por guardias. La mayoría eran familiares o amigos de quienes estaban en cuarentena en la ciudad del norte, desesperados por noticias. Entrecerré los ojos y vi a mi padre. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, y un gran bulto apretado contra el pecho mientras suplicaba, por favor, déjenme entrar. Mi hija sigue ahí dentro, sola, ¿cómo va a sobrevivir? Una vez que entras, no puedes salir. Uno de los guardias gritó, entonces no saldré. Déjame entrar y estar con ella. Por favor. Pero los guardias se negaron. Corrí hacia adelante solo para ser bloqueado por los guardias. Las capas de puestos de control hicieron imposible llegar hasta él. Frenético levanté la mano y grité, «Padre». «Padre». Me escuchó. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a su alrededor con desesperación hasta que me vio. «Zifeng. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? ¿Has comido?» «Estoy bien, padre». Anoche en la taberna di vueltas en la cama sin dormir, aterrorizado de que si moría allí, mis padres se quedarían solos sin nadie que los cuidara. Verlo ahora llorando así me dolió aún más el corazón. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero las sequé rápidamente. Tenía que ser fuerte, no podía dejar que me viera llorar. Sonriendo con labios temblorosos, grité, «Padre, estoy bien. Hemos encontrado maneras de cuidarnos. Estaré a salvo, lo prometo. Joaquín Chen está aquí conmigo. Mientras esté aquí, no me pasará nada malo. No te preocupes. Cuídate y cuida de tu madre». Joaquín Chen miró a mi padre y dijo con solemnidad, «Tío, quédate tranquilo. Juro por mi vida que protegeré a Zifeng y no permitiré que le toquen ni un solo pelo». Me volví hacia él con el corazón henchido de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Sentir que alguien me cuidara, que alguien me protegiera en semejante caos, era como un milagro. Mi padre asintió, secándose las lágrimas. «Nuestra familia recordará su bondad para siempre, General Hua». Luego levantó el bulto en sus brazos y me lo lanzó. «Estos son pasteles de arroz que horneó tu madre. No pases hambre, ¿de acuerdo?» «Yo lo haré, padre. Y recuerda, cuando llegues a casa, cúbrete la boca y la nariz con un paño humedecido en medicina y diles a todos que hagan lo mismo». «¿Me oyes?» «Te oigo». En cuanto se fue, no pude contener el sollozo que me salió del pecho. «Está bien, Zifeng». La mirada de Joaquín Chen era tranquila y decidida. «Aún me tienes». Me dio unas palmaditas suaves en la espalda, tranquilizándome, como si estuviera consolando a un niño.
Y así mi pánico y desesperación comenzaron a desvanecerse. El método de tratamiento que sugerí al principio fue solo una apuesta desesperada, pero para mi sorpresa funcionó. Gracias a las medidas de Joaquín Chen, la propagación de la epidemia en la ciudad del norte se desaceleró drásticamente. Al principio morían más de 100 personas al día. 10 días después, la cifra se había reducido a la mitad. En cuestión de días, numerosos médicos honrados de todo el imperio llegaron para estudiar y perfeccionar los remedios. Los pacientes que habían estado esperando la muerte finalmente recibieron esperanza, y quienes la tenían se recuperaron más rápido. La ciudad volvió a respirar. Bajo la protección de Joaquín Chen, nadie se atrevió a hablarme con dureza. Cualquiera que lo hiciera se enfrentaría a su mirada gélida y su furia militar, y pronto aprendieron a no ponerlo a prueba. Siempre estaba a mi lado cuando comía, cuando tomaba mis medicamentos. Cada mañana, lo primero que hacía era palparme la frente para ver si tenía fiebre, y luego asegurarse de que comiera bien y me mantuviera fuerte. Dijo que solo un cuerpo sano puede combatir las enfermedades. Incluso me dio la mitad de su comida. Después de 2 meses, estaba claramente más delgado, y me preocupaba que se desplomara antes que yo. Afortunadamente, la plaga terminó antes de lo esperado. Para el solsticio de verano, ya no moría nadie y las barricadas finalmente fueron retiradas. Multitudes inundaron la ciudad del norte, reuniéndose entre lágrimas con sus seres queridos. Cuando mis padres me encontraron, nos abrazamos, riendo y llorando a la vez. Joaquín Chen estaba cerca, con la mirada llena de admiración y una silenciosa melancolía. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía familia. Una noche, mientras la luz del fuego parpadeaba, se sentó a mi lado, jugueteando suavemente con un mechón de mi cabello. Una leve sonrisa curvó sus labios. Zifeng, dijo en voz baja, sabes que este es el momento más feliz de mi vida. Todo es un desastre ahora mismo, pero mientras estés aquí cada día, ya no me siento sola. Es como si por fin tuviera un vínculo con este mundo, como si tuviera un hogar. Le pregunté en voz baja, ¿dónde está tu familia? Hizo una pausa y luego esbozó una pequeña sonrisa amarga. No tengo familia. Siempre he estado solo en este mundo. Esa soledad se filtraba de sus palabras como niebla. No me atreví a preguntar más. Para los forasteros, Joaquín Chen era el joven general recién ennoblecido, que disfrutaba de gloria y honor. Pero en realidad, su vida había sido una vida de penurias. Me solté del abrazo de mi madre y lo miré. Joaquín Chen, ven con nosotros. Ven a casa con nosotros. Parpadeó sorprendido y luego se volvió hacia mis padres. ¿Puedo?, rió mi padre. ¿Por qué no? Han cuidado muy bien de Zifeng estos últimos días. Si no te importa, eres familia nuestra a partir de ahora. No me importa. Me gustaría. Su alegría era infantil y pura. Así era siempre, sus ojos se iluminaban cada vez que se encontraban con los míos. Esa noche nuestra primera comida juntos en casa la preparó él mismo. Mi madre y yo intentamos ayudar, pero nos echó de la cocina, insistiendo en que nos sentáramos a esperar. Me quedé atónita, nunca imaginé que el gran general Hua supiera cocinar. Se rió y dijo, de donde yo vengo cualquier hombre que no sepa cocinar nunca encontrará esposa. Las manos de las mujeres son suaves y hermosas, no deberían dañarse con el humo ni el fuego. Mejor manténlas alejadas de la cocina. Tu ciudad natal suena maravillosa, dije. Y quería añadir que tú también, pero esas palabras no salieron de mis labios. Esa noche, para celebrar mi recuperación, vinieron muchos familiares a cenar. Alguien mencionó el nombre de Xingyi Heu. Ese chico Xingyi de al lado y su esposa acaban de regresar de un largo viaje, dijo una tía con indiferencia. El nombre me puso rígido y la vergüenza me azotó el pecho. Al darse cuenta, Joaquín Chen me puso un trozo de pastel en la mano. Zifeng, este está delicioso. Pruébalo. La expresión de mi padre se ensombreció mientras miraba fijamente al pariente. ¿Por qué sacar semejantes groserías durante la cena? Comer. La sala quedó en silencio un rato. Pero mi tío mayor, ya borracho, empezó a murmurar. Primero maldijo a la familia Sen y luego se echó a llorar. A la pobre Zifeng le arruinaron la reputación.
Todos los días oigo chismes en la calle, gente que dice que fue culpa suya que la abandonaran. Me rompe el corazón. Se golpeó el pecho de dolor. Mis padres guardaron silencio. Solo el rostro de Joaquín Chen se ensombreció. Golpeó la mesa. ¡Qué tontería! ¿Qué culpa podría tener Sifeng? Es la chica más amable, fina y maravillosa del mundo. Mi tío se secó las lágrimas y dijo, lo sabemos, somos familia. Pero los de afuera no. Y seamos sinceros, su compromiso se acabó. ¿Quién se casaría con ella ahora? ¿Cómo que quién lo haría? Preguntó Joaquín Chen con firmeza. Son otros los que no la merecen. Mi tío se burló. Puedes decirlo, pero ya es mayor de edad. ¿Quién se la quedaría ahora? Yo. La sala quedó en silencio. Sus palabras resonaron como un trueno. Todos se giraron para mirarlo. Levanté la vista atónito. Las orejas de Joaquín Chen se sonrojaron, pero no se acobardó. Me miró directamente a los ojos y habló con claridad. Si pudiera tener a Sifeng como esposa, sería la mayor bendición de mi vida. Siempre y cuando ella esté dispuesta. Mi tío borracho lo miró con recelo. La conoces desde hace poco. ¿Cómo sabemos que la tratarás bien? Pero Joaquín Chen ni siquiera lo miró, su mirada se mantuvo fija en mí. Si te casas conmigo, te amaré con todo mi corazón y jamás flaquearé. Incluso después del matrimonio, nunca te confinaré entre cuatro paredes, nunca te obligaré a renunciar a tus pasiones para convertirte en la esposa y madre perfecta. Seguirás siendo libre para recorrer montañas y ríos, para vivir entre los cielos que amas. Simplemente seré tu fiel creyente, tu apoyo incondicional, siempre a tu lado. Se me hizo un nudo en la garganta y me picaron los ojos. ¿Quién no se conmovería ante un hombre como este, un general brillante y radiante, que ofrecía tanto amor como libertad? Durante esos 2 meses de confinamiento en la ciudad del norte, me había cuidado con una devoción tan tierna, un cariño contenido pero ardiente. Pero esta noche no fue su ternura lo que realmente me conmovió. Fue su última promesa, incluso en el matrimonio, seguiría perteneciéndome a mí misma. Sonreí entre lágrimas. De acuerdo. Mi padre, sentado a la cabecera de la mesa, se quedó sin palabras por un buen rato. De repente rompió a llorar y corrió hacia mí, agarrando el brazo de Joaquín Chen. ¡Qué buen chico! Desde la primera vez que te vi, supe que sentías algo por Sifeng, y no me equivocaba. Ya ha sufrido bastante. Toda la capital habla a sus espaldas, pero ella sigue fingiendo que está bien. Debes casarte con ella con dignidad, ¿me oyes? Si no, jamás te lo perdonaré. Joaquín Chen me miró y asintió solemnemente. Me aseguraré de que Sifeng se convierta en la novia más feliz de toda la capital. Después de cenar, ayudé al viejo amo a subir al carruaje para su regreso. Mientras lo estabilizaba, le recordé con dulzura que tuviera cuidado al caminar. Chasqueó la lengua visiblemente impaciente. Sí, lo sé. Eres un incordio como tu padre. Su voz ya no era arrastrada ni tonta como antes. Parpadeé sorprendido. Anciano, ¿no estás borracho? Claro que no, respondió con una sonrisa. Aunque me bebiera todo el vino de la capital, no me emborracharía. En el banquete de antes fingías. Me guiñó un ojo. Estaban tan rígidos, incómodos y vacilantes que no podía soportar verlos. Simplemente les di un pequeño empujón. Anciano. Tú. No hace falta que me agradezcas mis esfuerzos desinteresados, dijo con orgullo exagerado. Ese viejo zorro astuto. Joaquín Chen le prometió a mi padre que encontraría a un anciano que hiciera de casamentero y que viniera a proponerle matrimonio como es debido. Pero, ¿dónde encontraría a esa persona? No me lo dijo, solo me dijo que confiara en él. Así que confié en él y esperé con paz en mi corazón. Aunque ya no sentía nada por Shinjigu, solo verlo me revolvía el estómago. Así que me sumergí en la escritura, negándome a salir. Pero 3 días después, el destino decidió lo contrario. Una plaga asoló la capital durante meses, manteniendo a todos los hogares confinados en sus casas y temerosos de las visitas. Cuando la epidemia finalmente pasó, el príncipe Xian ofreció un gran banquete de poesía en su residencia.
La gente común como yo jamás tendría derecho a asistir a un evento así. Pero como había ayudado a organizar las labores de socorro en el Distrito Norte durante la cuarentena, mi nombre había ganado cierta popularidad, suficiente para merecer una invitación. Joaquín Chen no pudo acompañarme de inmediato, lo citaron al palacio para informar sobre asuntos militares. Así que no tuve más remedio que ir solo. Antes de irme, mi madre, preocupada por ser menospreciada entre los nobles, insistió en que llevara sus mejores joyas de oro, un conjunto que jamás se había atrevido a usar. El carruaje se detuvo a las puertas de la mansión del príncipe. Al bajar, casi choqué con Sunigu. Por supuesto, era un erudito célebre del reino. Naturalmente lo invitarían. Uno pensaría que, recién casado y feliz, irradiaría alegría. Pero en cambio parecía cansado e inquieto. Al verme se quedó paralizado un instante antes de llamarme suavemente, Zifeng. Fingí no haberlo oído con la mirada fría mientras me daba la vuelta. Me agarró de la manga. Zifeng, ¿de verdad tenemos que ser tan desconocidos? ¡Qué risa! Fue él quien una vez me rogó que lo olvidara. Ahora que lo tenía, se sentía extraño. Suéltame, dije con calma. Me vas a ensuciar el vestido. Me solté el brazo. Zifeng. Intentó hablar de nuevo, pero una voz aguda cortó el aire tras él. Sunigu. Lu Jingyue corrió hacia él, tirándolo hacia ella, como un perro callejero que guarda su hueso. ¿De qué están hablando?, preguntó. Nada, murmuró. Solo llegamos al mismo tiempo. Frunció el ceño con irritación, su tono era seco y distante. Nada de ese tierno cariño que una vez le había mostrado. Parecía que las cosas entre ellos no eran tan perfectas como parecían. No es que tuviera nada que ver conmigo. Me di la vuelta para irme. Espera. La voz de Lu Jingyue me detuvo. Entrecerró los ojos, observándome de arriba a abajo. Ni siquiera sabes componer poesía. ¿Qué haces aquí? Entonces se burló. Vestida así, intentando seducir a alguien, ¿verdad? Me reí de pura incredulidad. Como me visto no es asunto tuyo. Dígame, señorita Lu, ¿de verdad cree que las mujeres solo se maquillan para complacer a los hombres? Se burló con una sonrisa burlona en los labios. ¿Quién sabe? En esta época tan retrógrada, ¿en qué más piensan las mujeres como usted aparte de los hombres? Entonces levantó la barbilla con arrogancia. Te lo advierto, ahora estoy casada con Shinji Heu. Si te atreves a volver a desearlo, haré que el magistrado te meta en una jaula de cerdos. La miré fijamente un buen rato sin palabras. ¿Quién, exactamente, estaba obsesionado con los hombres aquí? Tranquila, dije con frialdad. No tocaría las obras de nadie. Ya no me interesaban y me marché sin mirarlos. Los guardias de la puerta revisaron mi invitación y me llevaron al salón de banquetes. Irónicamente, Shinji Heu y Lu Jingyue estaban sentados justo frente a mí. No conocía a nadie allí. Cuando el príncipe Xian entró, seguí a la multitud haciendo una reverencia. Los asientos estaban ordenados por rango y el mío estaba muy atrás, tan lejos que ni siquiera podía ver al príncipe con claridad. En cuanto me senté, sentí decenas de miradas curiosas sobre mí. ¿Quién es ella? No recuerdo haberla visto antes. Es la hija del general Hua. Hizo grandes contribuciones durante el control de la epidemia, así que Su Alteza la invitó. Ah, ya veo. ¡Qué suerte! Normalmente una chica de origen tan modesto ni siquiera pasaría la puerta principal de la mansión del príncipe. Exactamente. Con razón mi madre había insistido en que llevara su horquilla dorada. La nobleza despreciaba a las familias plebeyas como la nuestra. Bajé la cabeza jugueteando en silencio con los pocos pergaminos que tenía delante. No muy lejos, Lu Jingyue soltó una risa burlona y baja. Ni siquiera le da vergüenza, ¿verdad? Todo el mundo sabe que no sabe escribir poesía. Si no logra componer nada, será el hazmerreír de toda la corte. La ignoré. La poesía nunca fue mi fuerte ni vine aquí buscando fama. Para mi sorpresa, oí a Senigu murmurar, en lugar de preocuparte por los demás, ¿por qué no te concentras en tu propia paz? TCH, como si necesitara prepararme, Lu Jingyue se burló.
Mi mente trabaja más rápido que todas las suyas juntas, las aplastaré sin esfuerzo. Senigu exhaló suavemente como si estuviera cansado de su arrogancia. Cada palabra que salía de los labios de Lu Jingyue rezumaba vanidad. Pero, ¿quién podría culparla? Con su talento poético, tenía motivos para estar orgullosa. La discusión terminó cuando el príncipe Xian planteó el tema del concurso de poesía, oculto. No fue ninguna sorpresa que Lu Jingyue volviera a deslumbrar a todo el salón. En una sola taza de té pronunció 3 versos exquisitos, elegantes y refinados. La sala estalló de admiración, incluso el príncipe Xian asintió con aprobación, comentando lo refrescante de su estilo. Pero entonces recitó un cuarto poema, uno que yo conocía de sobra. En ese instante el respeto que sentía por ella se desvaneció. Porque lo que recitaba no era suyo. Era parte de un poema de un poeta solitario de apellido Tao, que había grabado al final del segundo volumen de las Crónicas de las 9 provincias. Ese poema solo circulaba en una pequeña región. Lo escuché durante un viaje con mi padre y lo incluí en mis escritos. No esperaba que Lu Jingyue lo conociera, y mucho menos que lo robara. Con razón componía tan rápido. Señorita Lu, dije, y mi voz interrumpió los aplausos de la sala. Parece que hay un problema con su poema. El animado salón quedó en silencio. Decenas de miradas inquisitivas se volvieron hacia mí, acusándome de arruinar el ambiente. Lu Jingyue entrecerró los ojos con desdén. Hua Zifeng, ¿qué quieres decir con eso? ¿Acaso afirmas entender la poesía mejor que todos los funcionarios aquí presentes, mejor que el propio Su Alteza? No, dije con calma. No tengo ningún don para la poesía. No sé componer, ni pretendo entenderla. La risa estalló en la sala. Me puse de pie en medio de las burlas, con voz firme y clara. Pero he leído mucha poesía, incluyendo la que acaba de recitar la señorita Lu. Ya lo había oído antes, en otro lugar. La sala se llenó de sorpresa. La expresión de Lu Jingyue cambió, un destello de pánico rápidamente disimulado por la compostura. Hua Zifeng, si te atreves a acusarme, más te vale tener pruebas. Si no, se te nota la envidia. Los murmullos resonaron entre la multitud. Tienes razón. Nunca había oído ese poema. Probablemente tú tampoco. He oído que hay mala sangre entre la señorita Hua y la señorita Lu. Debe estar celosa de su talento y quiere arruinar su reputación. Respiré hondo, fingiendo no oír sus susurros. Entonces, en voz lo suficientemente alta para que todos me oyeran, dije, ¿alguien ha leído los registros de las 9 provincias? La prueba está en el volumen 2, la última sección del capítulo 10. La multitud volvió a quedarse sin aliento. El rostro de Lu Jingyue palideció. Entonces, desde algún lugar cerca del frente, se alzó una voz cargada de burla. Registros de las 9 provincias. Ja. Nunca he perdido el tiempo con esas tonterías. De hecho, ese tipo de libro es inapropiado. ¿Alguien aquí lo ha leído de verdad? Añadió otro con una mueca de desprecio, insinuando que quien lo hubiera hecho debía pertenecer a las clases bajas. Me ruboricé. No encontré palabras para defenderme. En ese momento una voz serena y autoritaria resonó desde el estrado. Lo he leído. La sala quedó en un silencio atónito. Todas las miradas se volvieron hacia el príncipe Xian con incredulidad. Acomodó su asiento y habló con calma. El lenguaje de ese libro es conciso, pero recoge historias fascinantes de todo el país. Una lectura excelente para relajarse. Solo he terminado el primer volumen. Compré el segundo ayer mismo y aún no lo he abierto. El hombre que se había burlado de los registros de las 9 provincias, calificándolos de libro barato para plebeyos, ya no podía levantar la cabeza. Sentí un gran alivio, aunque una punzada me picó la nariz. Por alguna razón, al mirar al príncipe Xian, no parecía tan distante, casi amable. Traigan el libro aquí, ordenó. Enseguida, los guardias se apresuraron hacia la biblioteca. El rostro de Lu Jingyue palideció como un pergamino. El príncipe Xian la observó con interés. ¿Por qué está tan nerviosa, señorita Lu? Con el libro aquí podrá limpiar su nombre fácilmente, ¿verdad? Sí. Sus labios temblaban, no le salían las palabras.
Momentos después, trajeron un cofre lleno de pergaminos de bambú. Ante la mirada de todo el salón, el príncipe Xian tomó un volumen, lo desenrolló y leyó. Tras un instante levantó la vista, la diversión brillaba en ella. Señorita Lu, este poema sí está grabado aquí. La declaración resonó como un rayo. Se escucharon jadeos en el salón de banquetes. Todas las miradas se volvieron hacia Lu Jinyu. ¿Qué? Eso no puede ser. ¿De verdad robó el poema de alguien? Su rostro palideció. Retrocedió tambaleándose, tartamudeando. No. No lo sabía, ¿cómo lo sabrías? Quizás me lo robaron. El príncipe Xian asintió pensativo. Tienes razón. El poema de este libro tiene 14 versos, pero usted solo recitó 4. Si el autor copió de usted, señorita Lu, díganos, ¿cuáles son los 10 versos restantes? Sí. Lo olvidé. Se le quebró la voz. Le temblaron las piernas. Esa simple vacilación lo dijo todo. Así que sí plagió. Con razón escribe tan rápido. Sabía que sus poemas siempre parecían incompletos, resulta que es una ladrona. Los ojos de Lu Jinyu se enrojecieron de rabia y humillación. No robé nada. Aunque esto no sea mío, no puedes acusarme de robar el resto. No tienes pruebas. La habitación quedó en silencio. Y ella empezó a sonreír con suficiencia, pensando que había escapado. Entonces, una voz clara resonó desde la puerta. Tengo pruebas. Me giré bruscamente. Era Wu Qingchen. Entró con su uniforme militar, aún impregnado del aroma del viento y el acero, con un pergamino de bambú en la mano y la mirada fría como el hielo. Debía de venir directamente del palacio. Los ojos del príncipe Xian se iluminaron. Wu Qingchen. Por fin estás aquí. Wu Qingchen hizo una reverencia respetuosa. Su Alteza, vengo directamente de la corte. De camino me enteré de que la mansión del príncipe ofrecía un banquete de poesía en honor a una joven talentosa cuyos versos han asombrado a la ciudad. Por curiosidad, escuché algunos y me di cuenta de que ya los conocía. Así que ordené mi página para recopilar todos los poemas que ella reivindicaba como suyos y los examiné con atención. Ni uno solo era realmente suyo. Lu Jinyu lo miró con incredulidad. ¿Qué tonterías dices? Todos esos poemas fueron escritos por mí. Muy bien, respondió Wu Qingchen con frialdad. Entonces compone uno ahora. Te garantizo que sea cual sea el verso que escribas, puedo continuarlo 10 veces más rápido que tú. Tú. Su voz se quebró. Sus ojos se movían nerviosamente. Wu Qingchen arrojó el pergamino al suelo. Lu Jinyu robarle Salibai y Dufu no fue suficiente, ahora te atreves a plagiar incluso a Tao Wang. ¿Te has vuelto tan arrogante que has olvidado dónde estás? Esa última acusación la destrozó por completo. Lu Jinyu se desplomó en el suelo, con lágrimas derramándose por sus mejillas. Tú también eres un transmigrante, ¿verdad? ¿Por qué me haces esto? Wu Qingchen frunció el ceño, claramente asqueado. No entiendo de qué hablas. Pero robar el trabajo de otros para glorificarte es un acto de ladrón de poca monta. ¿Te has buscado este destino? A estas alturas, nadie dudaba de la verdad. Los funcionarios estallaron en furia, gritando condena tras condena. El príncipe Xian observó el caos un rato y luego hizo un gesto de decisión. Esta mujer robó poesía para lucrarse y me engañó. Un crimen imperdonable. Guardias. Llévensela, azótenla brutalmente y luego desfilen con ella por las calles. Lu Jinyu gritó de terror, retrocediendo a gatas, con la mirada perdida y el odio clavado en Wu Qingchen. ¿Por qué harías esto? Ambos somos de otra época, ¿no sería mejor unir fuerzas para nuestro beneficio mutuo? Wu Qingchen frunció el ceño con disgusto. En toda época, uno debe confiar en la verdadera habilidad. Tu comportamiento es el de un ladrón, vergonzoso y vil. Este final es justo lo que te mereces. Tú. Sus ojos se pusieron en blanco con las venas hinchadas de furia. Mientras los soldados la sujetaban, se retorcía violentamente gritando histéricamente. Espera. Lo admito, robé todos mis poemas.
Ninguno de ustedes los ha escuchado antes porque vengo de 1000 años en el futuro. Soy un demonio. Un demonio que viaja en el tiempo. Lu Jingyue de repente señaló con un dedo tembloroso a Wu Qingchen. Este hombre viene de 1000 años en el futuro, igual que yo. También es un demonio. Arréstenlo. Arréstenlo. Todos la miraban como si vieran a un perro rabioso ladrar. Un sudor frío me perló las palmas de las manos por Wu Qingchen, pero él permaneció completamente tranquilo. El mundo es vasto, dijo con serenidad, y esta dinastía no es la única donde se puede componer poesía, Lu Jingyue. Sé que me odias por exponer tus mentiras, pero ¿de verdad tienes que inventar historias tan absurdas solo para arrastrarme contigo? No miento, protestó débilmente. Basta. El príncipe Xian se frotó las sienes, su paciencia se agotaba. Los delirios de un impostor delirante apenas cuentan como verdad. Wu Qingchen es un hombre de gran mérito que ha defendido nuestras fronteras con distinción. ¿Cómo se atreven a difamarlo? Guardias. Llévensela. Golpéenla hasta que deje de decir tonterías. Los soldados obedecieron de inmediato, tapándole la boca con un paño antes de llevársela a rastras. La última esperanza de Lu Jingyue se centró en Senegu. Senegu. Sálvame, por favor, sálvame. Pero él solo la miró con frialdad, sin decir nada, hasta que la sacaron de la vista. Cuando se fue, alguien preguntó vacilante, General Hua, ¿qué significa viajar en el tiempo? Antes de que Hua Qingchen pudiera responder, el príncipe Xian le lanzó una mirada penetrante y lo desestimó con un gesto. ¿De verdad te tomas en serio las palabras de un lunático? Ya basta de preguntas. Todos a casa. Este banquete terminó. Y así sin más el encuentro poético terminó en un caos abrupto. Los invitados charlaron animadamente mientras se marchaban, cotilleando sobre el escándalo. Cuando Hua Qingchen y yo estábamos a punto de irnos, el príncipe Xian se giró con una sonrisa burlona. ¿Y cuándo será el momento feliz entre ustedes dos? Me sonrojé mientras Hua Qingchen reía abiertamente encontrando su mano con la mía. ¿De qué hay que ser tímido?, dijo alegremente. El príncipe Xian rió entre dientes, visiblemente divertido. Cuando la fecha esté fijada, avísame. Prepararé una generosa dote como regalo. Su Alteza, eso es demasiado. No puedo aceptarlo, balbuceé. Tonterías, hizo un gesto despreocupado con la mano. Puede que me falten muchas cosas, pero nunca me ha faltado dinero. Sonrió girándose para irse, pero tras unos pasos, miró hacia atrás con un brillo de humor en los ojos. Ser Lu-san, recuerda registrar más historias románticas en tu próximo volumen. Me gustan mucho. ¿Qué? Me costó varios segundos recuperar la voz. Su Alteza, ¿cómo supo que yo era Ser Lu-san? Se rió suavemente. Claro que lo sabía. ¿Por qué si no te habría invitado esta noche? Entonces, todavía sonriendo con suficiencia, se despidió con la mano y se marchó. Me quedé paralizada, sintiéndome como si me hubieran caído encima un cofre de plata. Mis pensamientos daban vueltas. A mi lado, Wei Qingchen suspiró dramáticamente. ¿Por qué todos adoran tanto a mi esposa? Me da mucha envidia. Volví en mí, con la cara ardiendo. ¿Quién es tu esposa? Ladeó la cabeza, mirándome con lástima. No es mi esposa. Yo no dije eso. Así que lo es. Bien. Solté con las mejillas encendidas. Wei Qingchen rió con ganas, observándome un buen rato antes de preguntar. Zifeng, ¿no tienes nada que preguntarme? ¿Qué? Si realmente era de otro tiempo. Si las palabras de Lu Jingyue eran ciertas. No podía permitirme preocuparme por cosas tan fuera de lo razonable. Solo me importaba el ahora, nosotros. Sí, dije finalmente sonriéndole. ¿Cuándo me propondrás matrimonio? Se rió entre dientes con los ojos brillantes. No te lo digo. Cuando Wei Qingchen me dijo que buscaría a un anciano para que le propusiera matrimonio, me pregunté a quién podría pedírselo. Ni en mis mejores pensamientos imaginé que el anciano que encontraría sería el mismísimo emperador. Esa misma tarde, justo al salir de la residencia del príncipe Xian,
llegó una procesión real con gran despliegue. El eunuco jefe portaba personalmente el decreto imperial, encabezando una multitud tan numerosa que casi bloqueaba la calle. El decreto anunciaba que Su Majestad me confería el título de princesa del condado y me concedía el matrimonio con el general Wei Qingchen. Mamá rompió a llorar y le dio un codazo a papá con entusiasmo. Nuestro yerno sí que sabe cómo alcanzar la grandeza. Zifeng, nuestra hija, ahora sí que está honrando a la familia. Mi padre rió nerviosamente y luego miró con inquietud al mar de sirvientes del palacio. Son bastantes. ¿Crees que esperan quedarse a cenar? Porque entre los dos, definitivamente no podemos cocinar para tantos. Esa misma noche Lu Jingyue se arrojó al río. Antes de saltar, gritó algo incoherente, algo así como, ya terminé de jugar a este juego. Me voy a casa. No me importaba lo que fuera de ella. Nuestra boda estaba fijada para la primavera siguiente, la época de la renovación, de las flores y los comienzos. Mi vida comenzaba de nuevo. Pero para algunos, sus vidas solo se desmoronaron aún más. Al día siguiente de nuestro compromiso, Sun Yigou apareció en mi puerta, golpeando furiosamente y gritando hasta que los vecinos se asomaron por las ventanas. Zifeng, ¿de verdad te gusta? Solo lo conoces desde hace unos días. ¿Te casas con él solo para vengarte de mí? Zifeng, me equivoqué, lo sé. Me arrepentí el día que me casé con ella. Por favor, no te cases con otra. ¿De verdad has olvidado todos los años que compartimos? Su voz me crispaba los nervios. Era como si estuviera desesperado por arrastrarme de vuelta al pasado que ya había enterrado. Luego vinieron sus patéticos intentos de arrepentimiento, lastimándose para ganarse mi compasión. Esperando fuera de mi puerta bajo el sol abrasador. Persiguiendo conejos para mí en noches de tormenta. Escalando el monte Chongwu en la nieve para recoger el primer puñado de hielo de la temporada, incluso a riesgo de caer y morir. Para el invierno, su cuerpo finalmente se rindió. Una noche se desplomó por completo con demasiadas heridas y demasiada enfermedad. Nunca volvió a caminar. La mañana de mi boda, mientras estaba con mi vestido de novia, lista para partir, el maestro Zen irrumpió llorando. Zifeng, Egu está muy mal. Ha estado llamándote sin parar. Por el bien de tu antiguo vínculo, por favor, míralo solo una vez. Me tapé la oreja distraídamente y pregunté sin rodeos. Egu. ¿Quién es ese? Luego se volvió hacia los sirvientes. No lo conozco. Por favor, saquen a este hombre. No retrases la hora auspiciosa. Y así partí adornado con joyas y seda escarlata, llevando conmigo una dote tan generosa que provocó la envidia de toda la capital. Esa misma noche, mi noche de bodas, Senegu exhaló su último aliento. ¿Pero qué tenía eso que ver conmigo? Las velas rojas titilaban suavemente, el aire olía a incienso, y el hombre a mi lado, mi general, sonreía. Tenía demasiados sueños por perseguir como para obsesionarme con fantasmas del pasado. Historia paralela, Hua Qingchen. Cuando recibí el tema de investigación para esta dinastía, no sentí nada. ¿Cómo podía alguien estudiar una época tan caótica, cuando las historias oficiales solo ofrecían fragmentos? Eso fue así hasta que desenterré un antiguo conjunto de rollos de bambú de una tumba antigua. El contenido era fascinante, un vívido relato de las costumbres, vidas y emociones de aquella época olvidada. Comparada con los aburridos registros académicos que había leído antes, esta colección estaba llena de vida, casi como leer una novela. Lo leí de principio a fin, completamente inmerso en el mundo que su autor había capturado. Cada escena, cada palabra, me atraía más profundamente hasta que lo sentí menos como una investigación y más como un recuerdo de algo que yo mismo había vivido. Empecé a fascinarme con el autor. Al principio, solo pretendía estudiar su obra, pero pronto dejé el texto a un lado y me concentré en ellos. Cuanto más profundizaba, más me atraía el espíritu que se escondía tras las palabras. La prosa era ingeniosa pero a la vez tierna, cálida pero a la vez aguda, llena de compasión por la vida. Sin duda, el autor debió ser alguien así. Alguien con un corazón vivo, bondadoso y serenamente luminoso. Una persona así no merecía ser olvidada en el interminable río de la historia. Sin embargo, por mucho que busqué, no quedaba ningún registro. Todo rastro de su vida había desaparecido hacía tiempo.
Ni título, ni linaje, ni mención en ningún archivo oficial, como si el autor nunca hubiera existido. Esa ausencia se convirtió en mi arrepentimiento de toda la vida. Hasta que una noche tormentosa, salí de la universidad con la mochila al hombro. Y me atropelló una bicicleta eléctrica que salía a toda velocidad de la oscuridad. Al despertar, ya no era yo mismo. Me había convertido en un soldado sin nombre en un antiguo campo de batalla. Por suerte conocía bien la historia, las tácticas militares, las formaciones, los escritos de los antiguos maestros. Y tenía la fuerza de quien ha pasado años entrenando su cuerpo. Esas habilidades me mantuvieron con vida. 3 años después, me concedieron un título nobiliario. Pero no significaba nada. Porque no podía hablar con nadie. Era como polvo flotando en el tiempo. Un extraño para cada rostro, un extraño para mi propia existencia. La soledad era sofocante. Por mucho que intentara integrarme, nunca podía encajar. Yo era un hombre al margen de la historia, apartado para siempre de ella. Hasta que una noche la conocí en una taberna. Shirley Sun. La autora que estudié durante 6 años. El único vínculo que me conecta con este mundo. En ese momento el aislamiento que sentía dentro de mí se hizo añicos. Mi alma, desatada durante tanto tiempo, finalmente encontró su hogar. Desde entonces dejé de ser una vagabunda extraviada en el tiempo. Gracias a ella, mi existencia tenía sentido. Y cuanto más la conocía, más me daba cuenta. Era aún más extraordinaria que sus palabras. Shirley Sun no Huazifeng. Era brillante y sincera, llena de energía vital, tan resistente como la hierba que se abre paso entre las piedras. ¿Cómo no enamorarse de ella? Día tras día, estando cerca de ella, mi corazón dejaba de obedecer a la razón. La amaba. Total e irrevocablemente. Y temía perderla. En un mundo tan caótico como el nuestro, la gente podía desaparecer de la noche a la mañana. Como espuma que se disuelve entre los dedos. Así que la abracé con cuidado, como si fuera lo único real que me quedaba. Quizás mi sinceridad la conmovió. Esa noche, tras regresar del Distrito Norte, sonrió con dulzura y dijo que se casaría conmigo. Durante mucho tiempo después, me cuestioné. ¿Estaba bien amar a alguien de un mundo milenario? Pero al final dejé de pensar. ¿Y qué si estaba mal? ¿Y si el destino me había traído aquí? Entonces déjame quedarme. Déjame convertirme en uno de los antiguos como ella. Ella y yo viviríamos, amaríamos y envejeceríamos juntas. Y cuando llegara nuestra hora, descansaríamos juntos. Nuestros nombres, olvidados o no, unidos para siempre en la misma tumba. El fin.